No te preocupes, Claro, listo. sí. Entonces, la idea es hacer un poquitico de la historia de lo que han sido los dispute boards en América Latina, que han tenido que vivir los diferentes países, cómo les ha ido con eso que han tenido que hacer, y obviamente que sea un aprendizaje para países como el mío, como Colombia, donde podamos nosotros entonces entender cómo podemos avanzar, qué nos hace falta y sobre todo seguir las guías y seguir las buenas prácticas de otros países que ya han pasado por aquí, como lo ha sido Brasil, como ha sido Costa Rica, como lo ha sido Perú, que ya han pasado por este camino, que hoy en día son muy exitosos, que gran parte de sus proyectos usan dispute boards y sobre todo que al final, ¿qué es lo que se logra? Que haya más cantidad de proyectos, que podamos hacer más y mejores proyectos y por consiguiente lo que estamos haciendo es en vez de mirar cómo el pastel es así de grande y cómo se divide el pastel, pues lo que hacemos es aumentar el pastel para beneficio de todos, de los abogados, de los ingenieros, de los proyectistas, del gobierno, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los grandes puntos que se tienen, obviamente, es el tema de las disputas. Todos los proyectos de construcción tienen disputas y yo lo digo mucho en los cursos y cosas que yo doy que el gran problema no es que todos los proyectos tienen cambios, el 100% de los proyectos de construcción tienen cambios. El tema es cómo gestionas los cambios. Esa gestión de cambios es lo que se convierte en que existan disputas y se abran disputas o no, en gran parte de los temas. Esas disputas las podemos gestionar desde un punto cuando están así separados y las dos partes tienen una desavenencia y no se entienden y eso va aumentando y va aumentando y va aumentando y va aumentando hasta que realmente se llega a un problema que donde entran los abogados, las cartas, entran los arbitrajes, etcétera, las demandas, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de los dispute boards es poder prevenir eso y sobre todo, esta es la palabra clave de los dispute boards, la prevención. Esto, lastimosamente, en mi país se ha implementado de una manera incorrecta, los dispute boards en la amigable composición, donde lo único que hay es como una especie de mini arbitraje. Entonces, las tres personas lo que actúan es como un mini árbitros en un mini arbitraje para hacer un arbitraje más pequeño, más rápido, pero todo el camino y todo lo que se hace es prácticamente como si fuera un arbitraje. Ese no es el sentido de un dispute board, el sentido es la prevención. El sentido es lograr que eso no se dé, lograr que realmente la gran mayoría de las disputas se prevengan. Si al final se llega a un arbitraje, siempre se tendrá derecho a llegar a un arbitraje, pero que se prevenga. Entonces, una breve historia, y voy a un minuto contar. Mucha gente piensa que esto es algo no nuevo, realmente no es nuevo. Esto arrancó en los años 60 y 70 en Estados Unidos, se llamaba un Joint Consulting Board y arrancó con la represa, el Boundary Dam en los 60 y después con el Eisenhower Tunnel en los 70 en Estados Unidos. Mundialmente, en los 80 y 90 se adoptó por el Banco Mundial, por ejemplo, en la represa del Cajón en Honduras. Después en el Banco Mundial los dispute boards se volvieron obligatorias en proyectos de más de 50 millones de dólares desde el año 95. O sea, estamos hablando de hace 30 años, ya estaban obligando el uso de los dispute boards. Y después FIDIC lo incluye en el libro rojo, amarillo y plata desde el año 99. Aquí, pues, el ICC saca los dispute boards rules, las reglas de los dispute boards en el año 2004. Y después la DRBF, saca el Dispute Board Manual en el año 2004. Y la inclusión en todos sus contratos de FIDIC ya se hace desde el año 2017. Entonces, esto no quiero ahondar mucho más en el tema porque no es el sentido de este webinar. La idea es oír realmente las historias, pero esto simplemente es contar que esto no es nuevo, que esto es algo que se viene implementando en el mundo entero y en la América Latina. Es parte de lo que nos van a contar. Fernando nos va a contar que lleva 20 y pico de años armando este modelo y organizando este modelo en Brasil. Entonces, ojalá países pues como mi querido Salvador en México, Colombia, que estamos un poco todavía como atrasados y nos está dejando la ola, pues cómo llegamos a que realmente esto logremos entrar y logremos sacar adelante este tipo de iniciativas que está probado y comprobado que son maravillosas para los países. Entonces, pues digamos, comencemos por Fernando, que Fernando nos va a hablar muy rápidamente del tema de los dispute boards en Brasil, cómo comenzó, hace cuánto comenzó, cómo te involucraste tú en el tema y sobre todo en qué van hoy en día. Fernando lastimosamente está en un aeropuerto, como pueden ver atrás de la pantalla,
Entonces nos va a tener que dejar, entonces le vamos a dar la palabra de primero para oír el caso brasileño de primero. Muchísimas gracias, Fer, la palabra tuya. Gracias, Carlos. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, para hablar un poquito de cómo se ha pasado en Brasil, eh, los dispute boards fueron inventados en un ambiente inicialmente privado en Estados Unidos y es una figura puramente contractual, no tiene jurisdicción. Pero por temas de financiación de obras de infraestructura, lo que se verificó en los años, los 50 años en que los dispute boards existen, fue que ellos son prácticamente hechos tailor-made para contratos de construcción públicos, porque la gran mayoría de los contratos que tienen dispute board, más allá de Estados Unidos, todos los otros países del mundo, esto se da por el tema de exigencia del banco financiador. El Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos de Japón y otros bancos internacionales, multinacionales de fomento de desarrollo de infraestructura. Y entonces, por ser exigencia de los bancos, esto se ha establecido mucho más en contratos públicos que en contratos privados. Y en Brasil no ha sido distinto. En los inicios de los años 2000, el metro de São Paulo estaba en plena expansión y cuando se hace la expansión la primera etapa de la expansión de la línea 4 del metro de São Paulo, con financiación del Banco Mundial, se estableció allí un contrato FIDIC, libro rojo, y un dispute board en los términos del contrato FIDIC. Y esta primera experiencia era un dispute board de recomendaciones y no de adjudicación, y era compuesto por tres ingenieros. Y lo que ha pasado en esta experiencia específica era que todos allí eran neófitos. No había nadie que tenía una experiencia previa de discusión. Los tres miembros, los, los, eh, los, los interlocutores del metro, los interlocutores del consorcio constructor, los abogados que asistían a las partes, todos eran totalmente inexperientes en contratos en dispute board. Y esta experiencia ha sido muy difícil. Pero mientras esta experiencia se desarrollaba, otras experiencias paralelas empezaron a acontecer. Este primeiro dispute board del metro ha durado 10 años. Ha decidido una serie de cuestiones y todas las cuestiones se volvieron arbitrajes. Y hasta hoy hay pendencias en discusión. Hasta de 2015 ha terminado la obra y hasta hoy hay pendencias de temas que fueron decididos por el Dispute Board que no están todavía definitivamente decididos en arbitraje. Pero durante esta experiencia, la cosa se fue madurando. Estábamos hablando, yo hablaba de Dispute Boards en Brasil desde 2002. Yo hago un chiste siempre que en la primera vez yo hablaba solamente para las paredes. Las paredes dicen que las paredes escuchan, entonces la verdad es que hoy mucha gente escucha lo que hablamos sobre Dispute Board, pero en principio no había nadie. La primera vez que yo convoqué una reunión para esto, invité 100 personas y solamente una persona compareció. Y hoy tuvimos un congreso de RBF hace 3, 4 años en Brasil y tuvimos allí 500 personas de todo el mundo. Mucha gente de Brasil, mucha gente de Perú, una delegación de más de 30 personas de Perú. Toda Latinoamérica estaba presente con nosotros. Entonces, hoy Brasil tiene una experiencia ya bastante larga. La segunda etapa de la línea amarilla del metro se ha empezado en 2016 y el Dispute Board ha sido establecido en 2017. Y yo soy miembro de ese Dispute Board desde 2017. Estamos terminando este trabajo el próximo mes de noviembre. Será nuestro último mes a la disposición de las partes. Ya no estamos decidiendo nada hace como 2 años. Estamos solamente disponibles para las partes. La obra está terminada. Tuvimos durante los años que trabajamos, tuvimos que decidir 18 disputas, 11 de ellas durante las obras, 7 de ellas después que la obra ha sido terminada y entregada a la población. Y evitamos más de 40 disputas con el trabajo de prevención que hicimos. Entonces, este ha sido un gran éxito. Tuvimos ali un dispute de adjudicación, también por financiación del Banco Mundial, Libro Rojo,
de FIDIC y ha sido un gran éxito. Vimos una experiencia ya bastante distinta de la primera experiencia del metro. Y hoy el Metro de São Paulo hace dispute board en todos sus contratos. Hoy por hoy hay como 10 contratos que están en ejecución, todos ellos con dispute boards. Tenemos dispute boards en áreas de saneamiento. Yo mismo estoy presidindo dos dispute boards en área de saneamiento. Algunas obras privadas, pero la gran mayoría en obras públicas. En términos de legislación, aunque dispute board sea un tema meramente contractual, para conforto de los agentes públicos, hay necesidad que la legislación por lo menos tenga la previsión de que un dispute board puede ser un método de solución de disputas en contratos públicos. Sin esto, los miembros, los agentes públicos no tienen la tranquilidad de asumir un dispute board, de seguir orientaciones del dispute board, siquiera de establecer un dispute board no contrato. Entonces, en Brasil no tenemos una legislación todavía reglamentando los dispute boards, pero tuvimos hace como 3 años la modernización de nuestra ley de contrataciones públicas y allí finalmente se ha previsto explícitamente la posibilidad de utilización de dispute boards en contratos públicos, incluso autorizando a las partes en contratos que ya están en ejecución que puedan hacer un aditivo contractual para implementar los dispute boards. Y esto está ahora, los agentes públicos están tranquilos cuanto a esto. Hay un proyecto de ley para crear reglas para un dispute board, pero estamos entendiendo ahora que no es más necesario y es mejor que no venga, de verdad, porque cuando el legislativo pone las manos, ya sabemos que puede vir algo con bastantes defectos, con ideas extraordinarias, que piensan que son las personas más inteligentes del mundo y normalmente hacen cosas que nos van a ayudar. Entonces, lo que buscamos ahora es evitar que ese proyecto siga adelante, porque entendemos que tenemos la autorización para la utilización, que está en la ley de contrataciones públicas. Tenemos reglas CCI, reglas de los contratos FIL. Todas las cámaras de arbitraje de Brasil se interesaron por dispute boards y tienen sus reglamentos, todos muy parecidos con reglamentos CCI. Entonces, ya tenemos las reglas, ya tenemos las autorizaciones. No necesitamos de una legislación específica que pase por el Congreso Nacional y que esté sujeta de años en años a intervenciones nuevas, con invenciones de diputados, de senadores, de todos, para volver esto en un verdadero caos. Entonces, la idea es mantener como está, porque está yendo muy bien. Tenemos hoy algo que está floreciendo cada vez más já há contratos de concessão que estão utilizando dispute boards e agora a Contraloria da União Nacional está interessada em dispute boards, já está autorizando o uso de dispute boards em contratos públicos. Então, temos hoje um ambiente super favorável para a utilização de dispute boards e as experiências que temos nesses anos que estamos utilizando o mecanismo estão sendo super exitosas. Então, me parece que estamos em um caminho bastante seguro e bastante promissor. Eu, personalmente, que me sinto como que um sacerdote de dispute boards, sigo tratando el mecanismo como un niño y cuando escucho que van a hacer algún dispute board, yo me voy, me acerco y digo, mira, quieren que explique, yo puedo explicar para evitar que vengan cosas distintas y que lo llamen de dispute board y que hagan cosas que puedan destruir la herramienta. Es un cuidado que todavía yo personalmente lo tengo, pero creo que más y más se va a ganar independencia y el futuro de hecho es bastante promisor. Pues buenísimo, Fer, qué chévere idea, porque además tú eres uno de de los primeros que arrancó con tú me contabas el otro día, 23 años trabajando, que aquí le llamamos evangelizando realmente sobre dispute boards y contando el cuento y realmente mostrándole a la gente que esto sí funciona. Y dijiste unas palabras que me gustan mucho y es, lo más importante es que el proyecto termine. Y yo creo que eso es muy importante, o sea, y ahí es donde todos tenemos que pensar en cuántos de los proyectos de nuestros países no terminan hoy en día, simplemente porque hay peleas. Y eso es otra de los temas más importantes del dispute board, que el proyecto termine.
Entonces, Un detalle más, Carlitos, claro. que me gustaría añadir es que yo fui durante 7 años representante de Brasil en la Dispute Resolution Board Foundation, la DRBF, que es la principal entidad del mundo que se dedica a la educación y la divulgación de dispute boards. Y yo soy el entrenador de los talleres de la DRBF en Brasil. Y ya por estos años, yo ya creo que ya certifiqué más de 500 profesionales, entre ingenieros, abogados, arquitectos, que estão então cada vez mais cercanos do tema e se associando à entidade, buscando conhecimento sobre isto. E isto contribui muito. Há muitos trabalhos acadêmicos também que han sido, vêm sendo elaborados, de teses de maestria, de doutoramento, e isso também está contribuindo bastante para aumentar a massa de conhecimento sobre o tema e assim, em Latinoamérica em geral. Sí, buenísimo. Nos queda mucho trabajo de documentación, pero yo creo que cada vez vamos mejorando y parte de la idea es entre todos pues empezar a documentar los temas. Bueno, voy a pasar a Perú con Tati. Tatiana, pues si nos puedes contar un poquitico sobre cómo arrancar los dispute boards. Hoy en día yo podría fácilmente decir que entre Brasil y Perú son los más avanzados en dispute boards, son los que más los utilizan, son un referente para todos los otros que estamos mirando desde afuera. Entonces, pues interesantísimo. Por eso quería empezar por ustedes dos, porque pues realmente son el referente para muchos de nosotros que estamos siguiendo esos pasos en otros países. Muchas gracias primero por la invitación y por poder compartir este panel con profesionales tan destacados que además aprecio mucho. Y claro, con muchísimo gusto les puedo contar cómo ha sido un poquito la historia de los dispute board en Perú. A diferencia de lo que ha mencionado Fernando, nuestra relación con digamos, el origen de los dispute board en Perú no viene a raíz de la utilización del contrato FIDIC. De hecho, nosotros tenemos una larga historia, una larga historia ejecutando obras públicas con contratos FIDIC, hace más de 25 años, ¿no? Precisamente por el mismo contexto que también mencionaba Fernando, ¿no? O sea, gracias a los financiamientos proporcionados por los organismos y en esos últimos 25 años, los contratos FIDIC que se utilizaban tenían dos peculiaridades. La primera peculiaridad era que estaban sujetas a la aplicación de la ley de contrataciones. ¿Ok? La ley de contrataciones se aplicaba de manera supletoria. Y el segundo hecho muy relevante era que para ese entonces el dispute board, como se le conoce hoy, había sido traducido a la versión española como una mesa de resolución de conflictos, ¿ok? Y en algunos otros contratos se le llamaba la decisión conciliadora. Que para decirlo sencillo, nadie sabía lo que era. O sea, básicamente se llamaban unos ingenieros, se miraban, intentaban resolver, daban una opinión, pero no se lograba ninguna finalidad, ni preventiva ni resolutiva. ¿Okay? Pasaron los años y llegamos más o menos hasta el 2018. Seguramente la idea se gestó mucho antes, pero el 2018 es una fecha clave para nosotros porque el gobierno peruano decide ser sede de los Juegos Panamericanos, ¿correcto? Y resultaba que nosotros no teníamos la infraestructura deportiva que se requería para poder recibir a todos los países y a los deportistas. Entonces, parte de este acuerdo de cooperación que suscribió el gobierno peruano con el gobierno inglés incluía un soporte técnico, una asistencia técnica, precisamente en la ejecución de esos proyectos que comprendían generar esa infraestructura deportiva. En pocas palabras, polideportivos, ¿no? Campos de Marte, estadios, etc. El Reino Unido tiene una experiencia muy importante ejecutando obras públicas utilizando los contratos NEC. ¿Ok? Entonces, la propuesta que tuvo para el gobierno peruano fue, vamos a ejecutar tu infraestructura deportiva utilizando este contrato NEC. Y yo te propongo y te respaldo este contrato NEC porque tiene unas particularidades que nos va a permitir que las obras se terminen a tiempo.
lo cual era fundamental porque la fecha de los Juegos Panamericanos era inamovible, ¿correcto? Y además era necesario en un contexto, en nuestro caso, en el contexto peruano, en el que las obras se terminaban entre 250 y 300% fuera de la fecha originalmente prevista. ¿Okay? El gobierno peruano acepta, se comienzan a ejecutar estos contratos, ¿no? Y aquí se introduce una modificación muy importante. Y es una modificación, una particularización para el caso peruano. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque en la cláusula de resolución de controversias, en la versión original inglesa, ¿no es cierto?, tienen otros mecanismos propios de la legislación inglesa, ¿correcto? Tienen el adjudication, tienen otros procedimientos de frente a la corte. Pero en el caso peruano, la cláusula de solución de controversia fue modificada y se convirtió en una cláusula única que establecía dos ideas fundamentales. La primera regulaba que el contrato regulaba la existencia de una cláusula escalonada. ¿Qué era una cláusula escalonada? En sencillo, una cláusula de solución de controversias que prevé dos mecanismos para prevenir y resolver las controversias de construcción en dos etapas distintas. La primera etapa tiene que ver con el dispute board y la segunda etapa con el arbitraje. Entonces, lo que decía esta cláusula era que la ejecución de proyecto debía ser acompañada por un dispute board compuesto por 3 profesionales, ¿ok? Estos profesionales eran principalmente de perfil técnico, ¿no? Sean arquitectos, sean ingenieros, y participaba generalmente un tercer miembro que tenía de profesión más bien ser abogado. Participaran durante toda la ejecución del proyecto, ¿no? Desde el inicio hasta la culminación del mismo, incluso brindando asistencia, digamos, remota o puntual durante el periodo de defectos, que suele ser de 1 año desde que culmina la entrega de las obras, ¿correcto? Esto es un detalle muy importante, ¿ok? Es un detalle muy importante que nosotros hayamos considerado en esa versión del contrato, que un DAP conformado por un panel técnico acompaña la ejecución de la obra, ¿ok? Y el otro aspecto que ha sido fundamental fue regular que las partes únicamente podían iniciar el arbitraje luego de haberse culminado las obras, ¿ok? Y era un único arbitraje donde se tendrían que acumular todas las controversias derivadas del propio proyecto o incluso las controversias derivadas de las decisiones del DAP, respecto de las cuales alguna de las partes haya expresado su no satisfacción o su disconformidad. ¿Por qué me remonto a esta época y por qué les hablo de estos dos aspectos fundamentales para mí? Porque para mí este es el origen del dispute board en Perú, ¿ok? El origen del dispute board no nace en Perú con los FIDICs, tampoco nace con la ley de contrataciones, ¿ok? Nace de ese caso práctico de haber ejecutado esas infraestructuras deportivas con la toma de decisión de incluir un dispute board que tal cual pasó en Brasil hace algunos años, en Perú tampoco nadie conocía, ¿ok? Se tuvieron que contratar a profesionales desde afuera, las partes fueron aprendiendo cómo funcionaba, ¿no? Y este fue el origen del dispute board y yo creo que es lo que le ha permitido consolidarse en el tiempo, porque el resultado de cara a las obras públicas en Perú fue muy positivo. Para que tengan una idea, por ahí en los años 2018, aproximadamente el 58% de las obras públicas no culminaban, quedaban paralizadas, precisamente como consecuencia del punto muerto al que llegaban tanto el contratante como el contratista de no poder resolver las controversias, ¿ok? Entonces, esa era una realidad tan abrumadora y preocupante. Cuando se tiene en cuenta cómo funciona la experiencia de los panamericanos, lo primero que se advierte es que las infraestructuras, los estadios se terminaron, ¿no? Además que se terminaron a tiempo, que ese es un segundo tremendo logro, ¿ok? Y luego, este resultado creo que motivó
a que los funcionarios públicos, a que los altos directivos quisieran replicar estos beneficios en otros proyectos. Todo lo demás, todos los otros proyectos de régimen en especial, los de la Autoridad la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio, Bicentenario y todos los otros proyectos especiales han seguido este modelo del dispute board, precisamente convencidos de estas dos principales ventajas. Permite que las obras acaben. Eso en países donde nosotros no tenemos un Estado que es eficiente desde el punto de vista de la gestión, es un gran logro. Ya eso es un objetivo en sí mismo. Y en segundo lugar, porque los dispute board han demostrado comportarse como un colador, como un filtro respecto de las controversias que luego son derivadas a arbitraje. Esto es muy importante en términos de costos, porque, y con esta idea termino, ¿no? Porque cuando uno tiene una controversia y la manda a arbitraje, un arbitraje más o menos eficiente dura aproximadamente 2 años y medio, ¿ok? Solamente esa duración de los 2 años y medio significa que la resolución de esa controversia no va a tener un impacto en la ejecución de la obra. Mejor dicho, se van a repartir daños, pero no se va a resolver el problema que permitiría que la obra culmine. ¿Ok? En cambio, cuando el dispute board tiene un procedimiento que nos permite resolver estas controversias de manera vinculante y obligatoria, no final porque podría ser revisada en un arbitraje. Y son los procedimientos de la sumisión formal, donde el DAP, como lo mencionabas tú, Carlos, al inicio, resuelve controversias y decide. La diferencia es que decide el DAP en un plazo de 3 meses, ¿ok? Consideren que un contratista se demore o alguna de las partes se demore elaborando su demanda 30 días más. Estamos hablando de la duración de 4 meses respecto de 2 años y medio. Entonces, la diferencia en términos de tiempo, en términos de costos, en términos de resultado, es bien importante. Este, en resumen, ha sido el origen de cómo surgen los dispute boards en Perú y además cómo es que pasan a esta segunda etapa donde se proliferan y ya no se convierte en una situación excepcional, sino que a hoy el mindset ya es que nosotros ya hablamos respecto de cómo debe funcionar un enfoque preventivo. Hace 7 años se preguntaba qué era un enfoque preventivo. Ahora estamos tratando de darle forma, ¿no? Entonces, creo que es un caso interesante porque surge de un fenómeno distinto al caso brasilero, pero principalmente persigue los mismos beneficios, ¿no? Que las obras culminen y que esto repercuta en la sociedad y en la población. Y no, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final el fin es el mismo y es cómo logramos que los proyectos acaben y acaben de la mejor manera posible. Yo resalto tres cositas que tú dijiste. Uno, el tema del caso práctico. A veces pues hay que lanzarnos, no, pues todo el mundo tiene y los gobiernos, mi país, tu gobierno, Salva, el mexicano, a veces tenemos miedo a lanzarnos el todo o nada, ¿sí me entiendes? Y no necesariamente tiene que ser todo o nada. Podemos montarlo en un proyecto, hacer un piloto de un proyecto, mirar cómo funciona. Y en el caso peruano, pues fue todo un éxito y ¡boom! Se popularizó. Y entonces además traído por un país que lo usaba, que ya sabía que funcionaba y que dijo, oiga, yo creo que esto les puede servir a ustedes. Eso es un ejemplo que en otros países como el mío también podemos nosotros tomar como ejemplo de que esto puede ser, no solo tiene que ser todo o nada, no solo tiene que ser todo mega regulado, con 10.000 leyes, con 10.000 todo, intentémoslo en un proyecto, miremos cómo funciona, saquemos esas lecciones aprendidas y ese caso de éxito lo podemos replicar a otras cosas. Dos, el tema del arbitraje y de los 90 días. Eso, Fernando me contaba una historia que a mí me parece maravillosa y es en un caso que él tuvo en Brasil, donde hablaba exactamente lo mismo. Había pactado arbitraje, arrancaron un arbitraje por una disputa, como a los 4 meses dijeron, oiga, porque Fernando les propuso, ¿por qué no armamos un dispute board? Y las dos partes, post contrato, ya por el camino, se ponen de acuerdo, arman un dispute board y el dispute board empieza a resolver las disputas. Cuando llegaron al arbitraje, a las audiencias, a los registros de todo, ya habían conciliado la mitad, declararon el arbitraje que ya no era inválido y se fue el arbitraje porque ya habían resuelto todo. Y fueron como 3 sumisiones, en esas 3 resolvieron todo
y se acabó. Y el arbitraje de 2 años y medio, al final lo cortaron a la mitad porque el dispute board resolvió muchísimo más rápido que el arbitraje que iba en una de esas tres disputas. Solo lo cuento, pues digamos, como un caso que estoy seguro que Fernando nos hubiera contado, pero lamentablemente se tuvo que salir. Bueno, le pasamos ahora la palabra al caso chileno. El caso chileno, pues como nos va a contar Eduardo, pues es también un poco particular, ha arrancado por unos caminos diferentes a los de los otros dos países, pero también creo que nadie puede negar que la infraestructura chilena es una infraestructura pues icónica en América Latina, que han desarrollado de una manera impresionante su infraestructura y son un ejemplo de cómo se logran hacer también buenos proyectos allá. Y pues obviamente entonces no podíamos quedarnos sin saber el caso chileno. Entonces, mi querido colega, te paso la palabra. Perfecto. Espérame. ¿Me escuchan? No. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, te ya. escuchamos. Oye, Fuerte. sí, muchas gracias por la invitación, Carlos, y es un agrado estar en este tipo de iniciativas donde lo que tenemos que hacer en el fondo es todos remar para el mismo lado y mostrar en qué estamos, porque Latinoamérica, una de las particularidades que tiene es que la mayoría de nuestros problemas son comunes, las soluciones pueden ser comunes también, ¿ya? No tenemos para qué inventar la rueda. Bueno, les quiero contar la historia de lo que nos ha pasado a nosotros. Principalmente está dada porque existe contar desde lo formal, existe un centro de arbitraje que está asociado a una cámara, la única cámara de comercio que tenemos, que tiene un reglamento desde el año 2015. ¿Y por qué lo cuento así de esta forma? Cuando nosotros partimos, yo partí como representante en el año 2014, llegué hasta como el 2017. La tarea la continuó Marcela Radwitz con excelentes resultados y ahora sigue Alejandro Val, que es otro de los profesionales súper potentes. Entonces ya, desde el punto de vista de la fundación, nosotros ya tenemos como se dice, mandatos, y en estos 3 mandatos hemos tenido todos una aposta para poder lograr objetivos, ¿ya? Para poder lograr incorporar esta herramienta de verdad. Nosotros en el año 2015, todo el mundo dijo, bueno, pero si queremos partir tenemos que tener un reglamento. Ya lo hicimos a través de un centro de arbitraje, que es arbitraje y mediación, y dentro de sus herramientas de resolución de disputas se incorporó entonces un reglamento. Segundo, hasta la fecha nadie ha ocupado a este centro con el servicio de administración, o sea, los dispute board, como les voy a contar, han funcionado sin este centro de arbitraje, pero sí utilizando el reglamento, que es muy parecido a lo que es el reglamento de ICC. ¿Ya? Luego, ahora, ¿cómo se resuelve la disputa en Chile? Que es muy importante, que tiene una lógica muy distinta a cómo ocurre en Perú, cómo ocurre en Brasil, dada la historia, por qué están los deberes. Lo primero, que las obras públicas, sus disputas se resuelven en justicia ordinaria. Eso condiciona mucho. Un proceso de justicia ordinaria puede durar fácilmente de 6 a 10 años, con todas las instancias. Por lo tanto, eh, hoy día la cantidad de demandas que existe es casi nula para la cantidad de contratos que hay, y por lo tanto el incentivo que tiene el Estado para resolver, el incentivo que tiene el Estado para innovar incorporando este tipo de mecanismos es nulo, porque además las obras se terminan y se terminan con sobrecostos, sí, pero se terminan. En todo lo que se refiere a concesiones, hay un panel técnico y una comisión arbitral, panel técnico que se origina copiando el modelo de dispute board, pero terminó siendo cualquier cosa. O sea, por eso yo le llamo panel técnico. No es un dispute board. Además, emite solamente recomendaciones, y lo más importante es que es un panel de cinco personas profesionales de distintas áreas, pero resuelven en 20 o 25 concesiones simultáneos. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que no hay ninguna posibilidad de tener los resultados que tenemos cuando tenemos dispute board. Y en los privados tenemos mayoritariamente arbitraje. Entonces, ese es nuestro contexto, y con este contexto, lo que hemos podido lograr en cuanto a la incorporación de los dispute board, obviamente tiene esa lógica, ¿no? O sea, si tenemos un Estado que no tiene ningún incentivo en emplear los dispute board, claramente cuesta. Así todo, dentro de las cosas que me tocó hacer cuando era representante, tuvimos la posibilidad de implementar un plan piloto. ¿Ya? Este plan piloto lo incorporamos cuando yo estaba con la Marcela ahí entre medio. Implementamos un plan piloto que se hizo como para 4 obras públicas, y bueno, hasta ahí quedamos. A nadie le gustó, y teníamos a la mayoría de los funcionarios públicos que están a cargo de este tema diciéndolo todos los no, diciéndonos todo por qué esto no funcionaba, y no con la lógica de
oye, dado que esto no funciona, ¿cómo lo arreglamos? No, no hubo caso. Como les digo, hay un incentivo que está detrás de justicia ordinaria, en que las obras, la mayoría de los contratistas no demandan, ¿ya? Y que las obras se terminen a tiempo. Ahora, la pregunta de qué costo, yo creo que ahí sí hay una oportunidad muy grande en el ámbito público. Ahora, en cuanto a lo privado, a puro pulso, y como ustedes bien dicen, la mayoría a puro pulso y otras porque realmente así lo que hicieron las empresas, hemos incorporado Dispute Board como planes piloto y otros donde las empresas se han puesto de acuerdo como mecanismo. Hoy día lo que podemos decir es que en Chile se han incorporado 21 DApps. En Codelco, que es una de las empresas mineras más grandes del mundo y bueno, la empresa minera del Estado, que está en el rubro de la minería, implementó 12 Dispute Board standing con DRD, o sea, eran recomendaciones. Dependiendo del monto, eran uno o tres miembros. No hubo sumisiones formales y mucho menos hubo arbitraje. Ese es el resultado concreto. Hay una concesionaria que me tocó presidir el Dispute Board en el rubro de la infraestructura. Fuimos tres miembros. Obviamente, y este era un Dispute Board ad hoc, adjudication, o sea, resolutivo. Obviamente había una sumisión formal porque se conformó ad hoc para resolver una controversia. No hubo arbitraje. El paso siguiente era irse a un arbitraje internacional ICC en Francia. No hubo arbitraje. Así que el resultado fue buenísimo. Luego en BHP hay un plan piloto, gestión pura de nuestra ex representante, que es la Marcela. Se incorporaron Dispute Board Standing. Cinco Dispute Board Standing, eh, donde se consiguió solamente que existiera un solo miembro, independiente del monto, un solo miembro. No existieran sumisiones formales, obviamente no hay arbitraje. En él, también labor de incorporar y estar ahí presente con las empresas privadas, en el rubro de la energía, en una empresa italiana, no sé si todo el mundo la conoce. La cantidad fueron tres dispute board ad hoc con controversias muy, muy grandes. Previo al arbitraje, se logró convencerlos de que existía esta herramienta, Dispute Ad hoc, resolutivo, de tres miembros. Obviamente había sumisiones formales y hubo un solo arbitraje de estos tres. También el resultado es bastante positivo. Entonces, lo que nosotros podemos concluir es que donde se ha utilizado ha sido exitoso. Uno de 21 casos se ha continuado en el arbitraje. Eso es como gran número. Ahora, ¿qué es lo que ha estado detrás de esto? Un gran trabajo de parte de varios que hemos estado trabajando en esto para que este mecanismo se incorpore. ¿Y de qué manera? A través de planes pilotos o a través de proyectos de manera convenciendo a las personas para que esto se incorpore, teniendo presente nosotros que lo tenemos como entre todos los que trabajamos en este rubro, que va a ser muy difícil de hacerlo en el Estado. No hemos perdido la esperanza, pero sí queremos que esto se incorpore mostrando todos estos casos eh, con los resultados que ya hemos tenido. Eso es lo que puedo decir hasta dónde vamos, Carlos. No, maravilloso, maravilloso, Eduardo. Muchísimas gracias y no, pues interesantísimo. Obviamente me resaltó dos temas tuyos también, el tema de problemas comunes y las soluciones también pueden ser comunes. La realidad es eso. Nosotros lamentablemente, por ejemplo, en mi país tenemos una costumbre de querernos reinventar la rueda siempre y entonces de querer hacer las cosas siempre de una manera nueva. O sea, aquí no se implementan, por ejemplo, contratos FIDIC o contratos NEC, sino siempre son contratos a todo de una manera. Ya hoy en día hay unas bases FIDIC que se están utilizando en esos contratos y eso por supuesto ayuda, pero esa estandarización nos ayuda a que las lecciones que vamos aprendiendo en los diferentes países, como lo que tú nos contabas, pues te puedan servir a mí también, porque si implementamos sobre la misma línea, sobre el mismo canal, lo que tú aprendes, pues lo aprendo yo. Entonces, yo creo que eso también es uno de los puntos tal vez que resalto. Y obviamente, pues el tema de Codelco, 12 dispute boards en proyectos en una de las minas más grandes del mundo en la que participa el Estado y no llegar a arbitrajes, pues al final eso significa un proyecto exitoso, creo que sin lugar a dudas. Entonces, bueno, mil gracias Eduardo, de verdad, por esa participación y esa historia. Ahora le va a pasar la palabra a Salvador para que nos cuente el caso mexicano. Obviamente el caso mexicano es más similar al caso colombiano en ese sentido, en el que hemos tenido bastantes retos, bastantes intentos y todavía nos queda un camino por recorrer, pero lo importante pues es entender que lo mismo, lecciones aprendidas, qué ha ocurrido, cómo han ocurrido las cosas y después pues trataremos en más adelantico en qué nos falta un poquitico, pero en este momento que nos cuentes un poquitico la historia, Salva,
sobre lo que ha ocurrido en México en función de los dispute boards. Muchísimas gracias. Claro, querido Carlos, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar entre amigos y unirme a este esfuerzo porque en nuestros países o se implemente la figura o se mejore y se incremente su uso. En México quizás va a servir como ejemplo de por donde no hay que ir, porque no es que no haya experiencia, y ahorita van a ver, porque comúnmente se dice que en México no hay dispute boards. Yo no estoy tan de acuerdo con esa aseveración. Sí hay experiencia, pero experiencia que se ha arraigado en prácticas que no son las, digamos, aceptadas a nivel general sobre lo que es un dispute board, con características que desfiguran a la figura o la desnaturalizan. Pero México no es que sea, digamos, un tema novedoso el buscar fórmulas de mejorar la solución de controversias, particularmente contratos de obra pública. La historia en México se remonta a finales de los 80, principios de los 90. México empezó a abrir su economía. Eso, digamos, tuvo su cúspide cuando se firma el TLC en el 93, pero se fue gestando desde un sexenio anterior y se empezaron a dar figuras de contratación pública distintas, en particular los contratos de obra pública financiada, en donde el tercero, el contratista, tenía que buscar financiamiento y a veces ese financiamiento inclusive venía de fuentes. No digo, México no ha sido beneficiario, por ejemplo, del Fondo del Milenio como algunas partes de nuestra región, pero sí ha habido algunos proyectos en donde ha habido fondos, pues, del Banco Mundial, y etcétera, y muchos financiamientos también, digamos, de pools de bancos globales que exigen que los contratos fueran mejor que los que se usaban. Entonces, en México se empezó a usar el modelo FIDIC tropicalizado, tanto el libro rojo como el libro plata, para muchos proyectos, por ejemplo, de Pemex, de la CFE, y más adelante en el tiempo, inclusive para proyectos digamos, APP, Asociaciones Públicas Privadas, o los PPPs, se incorporó no solamente el arbitraje, sino una cláusula escalonada que incluía la figura de lo que en México se le conoce como el perito independiente. Y si me permiten, les comparto así rápido de qué estoy hablando. Ya tienen ahí en pantalla, me Señor. imagino, hace un segundo tengo que mover esto porque ya no veo bien yo tampoco el documento. A ver, espérame tantito, porque si no, no va a funcionar. Ahí va otra vez. A ver. Ok. Este es uno de esos contratos. Se celebraron decenas de estos contratos. No estoy hablando de unos 10. Estoy seguro que entre CFE, Pemex y otras dependencias del gobierno, porque esto también se utilizó en proyectos carreteros, se celebraron cientos de estos contratos. Había una cláusula que dice perito independiente. Cualquier disputa, y aquí vienen los temas, de carácter técnico, operativo y tarifario, en este caso este contrato en particular es para un proyecto de gas, de suministro de gas, la construcción de un gasoducto que iba a suministrar digamos, a una empresa del estado, la CFE, para generar electricidad. Será resuelto por un perito independiente. Y después, si vamos a donde se regula el perito independiente, este es la cláusula de perito independiente. Y si ustedes la escudriñan, van a ver que se trata de un de un ad hoc, de un dispute board muy, si quieren, tropicalizado, pero ad hoc. Se suponía que se tenía que tener al perito independiente en 15 días, la resolución dentro de los 30 días, no máximo 90 días, pero los problemas de la implementación siempre ha estado en el lado del temor de perder control por las entidades del Estado, por un lado, y por otro lado, de desfigurar la figura del perito independiente para tener una decisión que ellos consideraban sanitizada y que podían llegar a un convenio con el contratista que no fuera sujeto posterior a una, digamos, contraloría que viniera a revisar si el funcionario público hizo una concesión más allá de lo debido. Y entonces lo que se hizo fue primero dividir la parte técnica de ilegal, en general así, como un parteaguas. Y por ejemplo, ya en este anexo dice que el perito independiente
va a conocer de diferencias en materia técnica, operacional o en asuntos relacionados con pagos. Pero digamos que ya quedó excluido el tema de interpretación contractual. Y después dice que la determinación de este perito será final y obligatoria para las partes, excepto fraude, mala fe, horror manifiesto. Esta redacción fue cambiando, pero la idea se mantenía de que era para cuestiones técnicas y la revisión posible en el arbitraje no era de novo, sino era en casos excepcionales por error manifiesto. Pues se puso el estándar muy alto. En mi experiencia personal, ¿qué derivó esto? Muchos de estos contratos, el contratista y la entidad pública, fuera Pemex, se arreglaron y no llegó a arbitraje. En algunos casos se llegó a arbitraje y cuando se llegaba a arbitraje, se abría la caja de Pandora. Yo personalmente, por ejemplo, participé en un proyecto tanto, digamos, de Pemex que tenía que ver con reconfiguración de refinerías, construcción de ductos y en otros proyectos de la CFE en donde, digamos, se llevaron al arbitraje las decisiones del previo mecanismo, digamos, no le quiero llamar dispute board porque no lo es, pero el perito independiente parecido a un dispute board ad hoc. Y en un caso se llevaron más de 170 decisiones del previo mecanismo. Imagínense un dispute board que emita 170 determinaciones y que después esas se terminen revisando en arbitraje. En el otro caso estamos hablando de 40 determinaciones. En el otro caso estamos hablando de 60 determinaciones que fueron materia de los posteriores arbitrajes. Y ahí hubo de todo. La manera de integrar los dispute boards típica en México, que no les quiero llamar de nuevo dispute board, sino peritos independientes, era que las dos partes hacían una lista de consultorías, digamos que se integraba al contrato y se revisaba periódicamente a veces, y ahí se ponían los nombres de posibles empresas que iban a servir de peritos. Entonces, en algunos casos se incluía alguna disposición por ahí para tratar de evitar conflicto de interés, diciendo que la consultoría o la empresa, digamos, técnica que se contrataba para servir como perito no debía tener relación con alguna de las partes. Pero en otros casos no se decía nada. Entonces el tema de conflicto de interés también estaba un poquito entredicho. Eh, esa es la experiencia mexicana en materia, digamos, de algo parecido a dispute boards. Esas dos temas, la división artificial entre lo técnico y lo legal, dio muchísimos problemas, al grado de que pues muchísimas decisiones de los dispute boards se revisaban basado en esa falta de competencia del perito independiente para pronunciarse sobre alguna cuestión de interpretación contractual o legal. Y les digo que es completamente artificial porque todos los temas que se presentan en una disputa de construcción van a tener un ingrediente de interpretación contractual o legal. Por muy técnico que sea, va a haber un aspecto de esa misma disputa que también va a ser legal. Y el otro tema es este asunto de que fueran finales y obligatorias salvo el horror manifiesto, que tampoco es una buena práctica desde mi perspectiva y debería el modelo apegarse realmente al típico que conocemos, que se puede revisar por el tribunal arbitral la decisión de novo. ¿Cuál es no sé, querido Carlos, nos habías pedido que contáramos un poquito la historia, Mm. la situación actual y después lo que viene. ¿Vamos a tener esa visión o ya Sí, le y sigo? déjame volvemos a eso en un momentico que al final les voy a dar 5 minuticos a cada uno para que nos cuente en qué estamos hoy en día. No solo ya Ujú. que sabemos la historia y sobre todo hemos comparado las diferentes historias, que podamos ver el dónde estamos y hacia dónde van las cosas. Entonces, pues yo resalto de la parte tuya dos cosas, el tema del realmente el perito independiente versus un dispute board. Yo creo que todos concordamos acá en que esa unión entre ingenieros o arquitectos y abogados, técnicos y abogados, es realmente lo que potencializa el dispute board. Realmente esa combinación de puntos de vista lo que realmente hace que el dispute board sea lo que es. Déjame te digo algo. ¿Sí? Esos peritos independientes estaban formados típicamente por tres profesionistas y todos los que yo conozco incluían abogados. Ok, Pero pero se no equivocaban, revisaban temas contractuales. sí, y se equivocaban muy frecuentemente. Y Ok, gente, digamos, que tenía cierto prestigio en el medio de la construcción en México, no lo hicieron bien. bueno.
Pues bueno, muchas veces no solo se necesita saber qué hacer, sino a veces también esas lecciones de qué no Adoptar el hacer nos modelo sirven a todos para correctamente, movernos, para nos empezar. sirven para movernos hacia adelante. Entonces, esa es parte de la idea. Entonces yo creo que, como se dice, last but not least, quería pasar la palabra a Costa Rica. Y es Costa Rica últimamente, para mí es un gran ejemplo, porque es un país que recientemente se ha metido en este tema, pues no recientemente, pero recientemente han puesto una ley que regula este tema. Y para mí eso, pues es ojalá lo que yo algún día, ojalá pasara en muchos de nuestros países, como pasó en Perú, como ha pasado en otros lados donde ya se regule de una manera en que el funcionario público se sienta tranquilo de poderlo implementar sin pensar en que está haciendo un detrimento para el Estado, que está aceptando decisiones de alguien que no puede impartir justicia, o temas de esos que son muchos de los mitos que existen alrededor de los dispute boards. Entonces, por eso te había dejado de último, porque me parece que es el caso, pues, el más reciente, donde realmente vemos como una implementación by the book, como por el sitio y por el camino realmente que yo creo que es el camino correcto. Entonces, pues, Chris, te paso la palabra. Bueno, primero de todo, saludarlos a todos los amigos y amigas presentes, tanto de expositores como del público. Este, bueno, el tema reciente es bastante relativo. Nosotros tenemos aquí ya, di que por lo menos unos 10 a 12 años de estar con el tema de los dispute boards. Comenzamos cuando el BID inició a implementar que para sus contratos de financiación de obra pública en Costa Rica tenía que implementarse el libro FIDIC. En aquel momento era el del año 1999 y obviamente en ese libro FIDIC venía la cláusula correspondiente a resolución de disputas donde hablamos de los dispute boards. Entonces, ante esa realidad, se comenzaron a hacer capacitaciones con capacitadores FIDIC registrados por FIDIC, que fueron Pablo Laorden y Jorge Díaz Padilla, que lastimosamente ya no nos acompaña. Y con ellos hicimos capacitaciones en Costa Rica de contratos FIDIC en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y esas capacitaciones fueron tanto como para ingenieros y arquitectos independientes o empresas contratistas, así como para personal de empresas públicas y personal de Contraloría General de la República. Cuando comenzamos con esas capacitaciones, como te digo, hace como unos 10 años, luego de eso vimos la necesidad de hacer capacitaciones para los dispute boards con la DRBF y entonces tuvimos capacitaciones de la DRBF acá en Costa Rica y se han hecho ya, digamos, dos tandas de capacitaciones del módulo uno y 2, teniendo actualmente más de 40 profesionales en Costa Rica debidamente acreditados en la DRBF para ser miembros de Dispute Board. Luego, bueno, en ese momento yo fui por un poco más de 6 años representante de la DRBF para Costa Rica. Este año ya cambió y es otra persona la representante para Costa Rica, porque pues cada cierto tiempo hay que poner personas nuevas, ¿verdad? Con esa primeras capacitaciones que se tuvo, se implementó una lista de miembros de Dispute Board en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que es una lista que en muchos de los contratos del BID se ha tomado como referencial en el sentido de que si se tiene que hacer un nombramiento de un miembro de Dispute Board, se puede acudir a esa lista o si no se ponen de acuerdo las partes, se nombra al centro para que el centro sea el ente nominador. Entonces, digamos, por ahí tenemos esa vía para hacer el dispute board posible. También en ese momento se implementó el reglamento de dispute boards en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos mucho antes de implementarse la ley. Luego vinimos en un proceso justo en media pandemia, en el cual en ese momento se iba a cambiar la Ley General de Contratación Pública de Costa Rica
Y tuvimos la oportunidad con otros profesionales aquí de Costa Rica de redactar pues todo un capítulo de lo que podría ser un dispute board en la ley. Y pues después de un proceso con más o menos de un año, salió esta ley hace un par de años. eh, en la Asamblea Legislativa lo resumieron a un artículo, que es el 117 de esa ley, pero en el reglamento de la ley viene más desarrollado como lo habíamos hecho originalmente. Entonces ya tenemos que es obligatorio al día de hoy en Costa Rica por contrataciones públicas mayores a $1 millón, es obligatorio por ley tener un dispute board, que en la ley se llama comité de expertos. Pero bueno, al final es lo mismo que un dispute board. Eso ha sido todo una discusión a lo largo de Latinoamérica, en el sentido de que, pues, si se usa dispute board o no en la ley, que es un anglicismo, etcétera. La traducción de FIDE, que es Comité de Resolución de Conflictos, ya sabemos que Perú tiene otro nombre, etcétera. Entonces, pues así quedó plasmado en Costa Rica. Entonces, por el momento, esa sería, por así decir, la experiencia, nada más indicarles que el mecanismo, como lo decía Fernando, es un mecanismo contractual y acá en Costa Rica comenzó a utilizarse contractualmente aún antes de que entrara en vigencia la ley. Desde mi punto de vista, no necesitamos una ley para que sea implementado, pero la ley ayuda mucho a poder implementarlo. Gracias, Carlos. Gracias, Chris. Pues no, sin lugar a dudas, el tema de la ley es un tema, yo siendo ingeniero, ahí trato de no meterme, pero es un tema complejo porque pues muchas veces en Colombia me han dicho hasta que las dispute boards son hasta inconstitucionales, por ejemplo. Entonces, pues ya es un tema de palabras mayores en los que yo prefiero mantenerme al margen, pero sin duda para un funcionario público tener algo que lo soporte, que no es una decisión del funcionario, sino es una ley que lo permite, pues le ayuda a tomar esas decisiones más tranquilo. Es por lo menos digamos, el mensaje que yo he oído de muchos funcionarios públicos en diferentes países. Y por eso en Perú están felices con el tema, porque pues la ley les permite seguir adelante. Y espero que en tu país pues esté pasando exactamente lo mismo. Resalto simplemente el tema de, pues mira, así como llevaba Fernando 23 años trabajando en lo de los dispute boards, pues 8 años de Costa Rica para llegar a una ley, o sea, 10 años totales en lo que llevan, pero de lo que tú decías desde el principio hasta ahorita, pero 8 años de trabajo para poder llegar a implementar una ley. Entonces, pues no es un trabajo arduo y parte del trabajo que estamos haciendo, por lo menos yo en este sentido, es tratar de evangelizar en ese sentido para ojalá algún día poder celebrar que en mi país podemos llegar a eso. Y el tema de la diferente nomenclatura, es un tema que no podía dejar de hablar, esa traducción de dispute boards en comisión de resolución de controversias, junta de resolución de disputas. Hay mil formas de tenerlo. Yo creo que al final no cambia el esquema, no cambia el sentido, pero pues sí, ojalá algún día pues podamos ponernos de acuerdo en un solo nombre, porque cuando uno además llama, me decía alguien cuando llamamos a este webinar, y no vale la pena traducir que es dispute boards para los que no hablan inglés. Y yo decía, pues es que me tocaría poner como 6 nombres diferentes para que todo el mundo en todos lados entendiera cómo se llama. Entonces prefiero dejarlo como dispute boards para ese caso, pero sí, ese ha sido un tema curioso sin lugar a dudas. Pues bueno, ya digamos, habiendo visto el tema de la historia, Salva, vuelvo y te paso la palabra a ti en tema México, y es presente y futuro de los dispute boards. ¿Qué falta? ¿Dónde están en este momento, hoy en día? ¿Qué se está haciendo como para lograr esa implementación correcta? Porque al igual que en mi país, arrancamos por un camino correcto en el cual la intención era una, pero la realidad se convirtió en otra. Entonces, ¿cómo crees tú que qué le falta a México para poder llegar a esto? Porque sin duda creo que todos concordamos en que esto no es un será que se va a implementar, sino el cuándo se va a implementar. Esto es como volver a tratar de hacer planos a lápiz en vez de hacerlos en AutoCAD. Esto no tiene sentido, si no entiendes hacerlo y trabajar. Nadie creería hoy en día pensar en que uno vamos a trabajar proyectos sin arbitraje. Pero entonces esto yo creo que es un cuándo y no si lo vamos, si va a pasar o no. Entonces cuéntanos un poquitico al respecto de México, del caso mexicano. Sí, mira, el presente es que tanto a nivel de la Constitución como a nivel de las leyes secundarias de obra,
está permitido el uso de medios alternos. Les voy a compartir así rápido. Miren, por ejemplo, la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, y van a ver ahí que dice que las partes pueden convenir otros mecanismos de solución distintos, por ejemplo, al arbitraje o ir a tribunales. El tema es que dice que para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de contratos. La ley de Pemex y la ley de la CFE también permiten que se pueda sujetar a arbitraje las disputas y dicen que se pueden pactar medios alternativos de solución de controversias y distintos inclusive al arbitraje, y ahí estaría incluido el Dispute Board sin duda. Y aquí no hay esa distinción que tiene la otra ley. Aquí se podría perfectamente un Dispute Board normal. Lo que siento yo que pasa es como con un enfermo que no se deja ayudar. Tiene que haber en el caso de México, dentro del gobierno en turno, un campeón en materia de obra pública que convenza al gobierno de que esta fórmula es la mejor fórmula para cuidar los pesos y los centavos. Que si quieres que tus obras terminen en tiempo, que terminen en presupuesto, que sea la mejor forma de gastar el dinero público es a través de uso de comités de disputas. El problema está, digamos, en las diferentes capas que forman la estructura gubernamental en lo que toca obra pública. Porque primero está el que sienten que pierden control sobre la obra. Se sienten más a gusto teniendo al residente de obra mandando sobre la obra y decidiendo qué pasa y qué no pasa, a pesar de que en algunos casos terminen yendo a arbitraje. Y luego está el tema, tristemente, de la corrupción. El Dispute Board fomenta la transparencia, es un instrumento que hace no solamente un beneficio directo en términos de que se ejecute la obra en tiempo y en presupuesto, sino también que se evite la corrupción. Sobre todo, bueno, la idea es que se implementen Dispute Board Standing, y eso tiene un efecto directo ahí. Y créeme que hay resistencia en esos estratos del gobierno que todavía ven a los contratos de obra como una fuente de ingreso, digamos, para el funcionario y no necesariamente de beneficio social. Sí ha habido, claro que muchos esfuerzos, amigos nuestros, Roberto es un caso de eso, Roberto Hernández, y instituciones sobre construcción en México han empujado a tener una mejor regulación, por lo menos empujar a que se tenga, por ejemplo, en la ley de obras. Esta es una iniciativa del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Esta es del 2022, y se ha insistido en esto. Este en particular, a mí me hace un poquito de ruido el que se meta la figura, pero a la vez se diga que es a cargo, o sea, que va a ser para resolver diferencias de carácter económico y técnico que surjan. Esa parte nunca estuve de acuerdo, pero se ha tratado de empujar que no solamente esté permitida la figura, sino que se incluya de manera, digamos, obligatoria para los contratos de obra que excedan un presupuesto o excedan un tiempo de ejecución. Eh, Ese es el estado de las cosas. Yo no lo avisoro muy favorable porque en la situación que estamos actualmente, el Estado le ha estado dando las obras, por ejemplo, a la administración del ejército. El ejército se ha vuelto el gran, digamos, administrador de la obra pública en México. Y ellos, pues lo que menos les gusta es que haya alguien más que los esté supervisando y diciendo cómo se hacen las cosas y metiendo la cuchara tratando de dar consejos. Aún sea consejos para evitar disputas. Entonces, en la medida que este gobierno siga por ese camino, la veo complicada para el Dispute Board. ¿Por qué? Porque pues no hay cabida cuando tienes a militares administrando las obras. En la medida que logremos tener alguien que le hable al oído a funcionarios de alto nivel y pueda convencerlos de los beneficios de la figura, la historia podrá cambiar. No se necesita cambio, gracias a Dios, en México, cambio, digamos, legislativo, porque está permitida, nada más es una cuestión de política pública en las entidades contratantes, que en sus modelos de contrato, se establezca una política de implementar la figura de manera correcta
Y bien, seguimos, como decimos los mexicanos, en la talacha, buscando que eso se logre. Pero lo peor que podría pasar en México es que la regulen legislativamente mal. Yo prefiero que se quede como está la legislación y que se resuelva a nivel de lineamientos internos de las entidades contratantes. En materia privada, las empresas, creo que es el mismo problema en toda la región, las empresas privadas para obra pública privada, es rarísimo que lo pongan. En México yo conozco dos casos, un standing y un ad hoc, en una obra para construir una planta de la industria automotriz, una planta grandota, se les ocurrió ponerlo de un solo miembro standing, con un montón de problemas. Y el otro era ad hoc, no tuvo ni un caso. Y en realidad las compañías constructoras en México, por alguna razón, que no la acabo de entender, yo soy amigo de varios in-houses, les ha dado cursos internos sobre la figura y no la terminan de implementar. Quizás sienten más cómodo hacer las cosas sus ingenieros y sus, digamos, administradores de proyecto, siguiéndolo hacer como lo saben hacer, y así les funciona y no les gusta el cambio. Como tú dices, algún día llegará, ojalá que sea más pronto que tarde, pero no es en México no está el camino fácil. Entendido, entendido, sí, ¿no? El tema que alguna vez lo hablamos los dos cuando estuvimos allá en México, el tema de lo del ejército tiene unas complicaciones, porque sí, el ejército no le gusta que le den órdenes, tiene una jerarquía muy clarita y la jerarquía no está en los civiles, eso es así de sencillo. Entonces, pues es bastante difícil y obviamente lo que te dices tú del tema de la transparencia, uno de los retos más grandes que tenemos en todas las regiones es el tema de transparencia versus la corrupción. Pero pues yo creo que hoy en día se ha convertido en bandera de todos los, al menos candidatos, el tema de la transparencia, de acabar con la corrupción y pues este puede ser un mensaje de pronto, así al final no quieran hacerlo, pero yo creo que Una puede cosa es ser un decirlo y otra mensaje que cosa es hacerlo, querido. se puede vender como parte de su plan de transparencia es, pues vamos a hacer mejores proyectos que por lo menos terminen. Entonces, pues bueno, dejémoslo como en una de esas listas a Santa Claus de que algún día nos lleguen. Y obviamente hay una cosa que tú dijiste que también me parece clave y yo lo resumo en que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. Por ejemplo, con Chris una vez hablábamos del tema donde se implementó una norma, la ley no es perfecta pero funciona y funciona bien y que hay que hacerle de pronto cambios y ahorita te pasaré la palabra y nos cuentas, pero que por lo menos es algo que funciona. En México ya tienen algo que funciona, ¿sí me entiendes? Entonces, pues eso sí, por lo menos hará el camino para que ojalá algún día esto pueda ser una realidad en México, como lo es en muchos de los otros países que estamos hablando acá. Ahora le voy a pasar pues para el aquí, el ahora y el futuro de Chile, comenzando por Eduardo. Entonces, después la idea pues es hablar con Chris y terminar con Tati, que obviamente Perú es el que más se está implementando. Esto se está masificando de una manera en Perú impresionante. Entonces, pues yo creo que con eso cerramos en el high point, como Sí, dicen. Entonces, Eduardo, que nos cuentes gracias. un poquitico en dónde estamos y Sí, para dónde vamos en temas de los dispute boards. mira, como les comenté, hay varios dispute board que han formado parte de planes piloto, donde la Fundación de los Dispute Board ha sido un actor relevante para convencer a los privados. Así como el plan de piloto que convencimos al Estado no nos funcionó, no nos quedamos, y ahí yo soy un poco crítico de esta visión de que todo tiene que ser por ley y que todo tiene que pasar por el Estado. Nosotros no nos quedamos ahí, hemos seguido un camino por el lado privado. Y por el lado privado hemos ido evangelizando hasta que se incorporen los dispute board como planes pilotos. Y ahora nos encontramos en la etapa siguiente, evaluar los planes pilotos que ya hicimos, que hasta ahora todo indica que los resultados han sido muy satisfactorios, muy exitosos. Y entonces nuestro primer paso es que estas empresas que han implementado el plan piloto continúen con ello. ¿De qué serviría que estas empresas que ya incorporaron el plan piloto ha sido un éxito, no lo incorporen? Ese es lo primero que tenemos que lograr. Y lo segundo es que, tomada esta experiencia, tenemos que lograr convencer a más privados. ¿Ya? En eso nos encontramos. Ahora, hay privados o hay empresas como Codelco, que tú, Carlos, lo destacabas, eran doce Dispute Board Standing que le tocó implementarlo a Alex Baggeman, gran amigo nuestro, ¿no es cierto? Y tú hablas con Alex y con todos los que hemos participado en esto, finalmente los privados, como bien decía Salvador, mira, los privados dicen, mira, nos aporta, es una buena herramienta, pero el control lo quiero tener yo.
Y ese es el punto, porque normalmente estas empresas no van a arbitraje, entonces para ellos no ven tanta ganancia, al contrario, lo ven como una pérdida porque pierden control. Y eso depende mucho de los estilos de gestión que tenga cada empresa en el momento en que se implementen. ¿Ah? Entonces, nos encontramos primero terminando varios planes pilotos, tanto con Enel como con BHP. Primero hay que evaluar esto, convencer a que ellos continúen, que sean un referente para la industria para ir a convencer a otros. No está dentro de los planes, a pesar de que Alejandro puede que esté trabajando en ello, pero no se avisora que nosotros empecemos a convencer al Estado que una nueva ley, porque de verdad no nos dimos por vencidos y más que nos dimos por vencidos, eh, hay unas obras públicas que operan, que se entregan a tiempo y o si no se entregan a tiempo hay sobrecostos que no están siendo valorados por el Estado. Y lo más importante es que en nuestro caso los proyectos de obra privada, obra pública terminan, siempre terminan, eso no hay ninguna duda, ¿no? Así que por eso es que los intereses son bajo esta lógica. En esto nos encontramos y claramente nosotros vemos con muy buenos ojos y nos interesa mucho lo que está pasando en Latinoamérica porque creo que experiencias como estas pueden ayudar a enriquecer lo que ustedes también están haciendo para que impulsemos todo el barco de Latinoamérica. De acuerdo, de acuerdo. No, buenísimo. Pues ahí solo resalto un tema que es que ustedes tienen un caso un poco particular y es la minería. En la minería, la posibilidad de no terminar no es una opción. O sea, el minero al final decide que la mina va o va. ¿Sí me entiendes? Eso no es una opción no terminar. Entonces ya eso ha hecho y ha creado una cultura de terminación de proyectos basado, creería yo, en ese esquema de minería de que Y en el Estado va. lo mismo, ¿ah? No, Sí, no es ¿no? opción no terminar un proyecto, o sea, la tasa de no terminar obra es nula casi. No hay, eso no es opción. Bueno, maravilloso. Pues ojalá los demás países aprendamos y podamos llegar allá porque claramente hay muchísimos proyectos que no terminan, por lo menos en mi país y sé que en varios de los que estamos acá también igual. Bueno, sigamos entonces con Chris. Chris, te va a pasar la palabra entonces a ti para que nos cuentes un poquitico del actual. ¿Para dónde crees que van las cosas en Costa Rica en temas de dispute boards? Sí, claro, con gusto. Bueno, creo que con base en la historia de cómo llegaron, por así decirlo, a implementarse y lo que hemos visto en los últimos 3, 4 años aquí en Costa Rica, pues voy a comentarles algunos retos y experiencias que podría verse a futuro cómo mejorar, ¿no? Una de ellas está en la experiencia de los miembros de los dispute boards. Y creo que esto es algo generalizado a nivel latinoamericano. Es decir, tenemos personas que han tenido experiencia en otros países fuera de los nuestros y tenemos personas en nuestros países que tienen, por así decirlo, algún tipo de capacitación, algún tipo de experiencia, pero que no han tenido experiencia como miembros de Dispute Board. Entonces, digamos, eso es un gran reto que yo veo acá en Costa Rica y creo que es igual en la región. Pues lo que propongo es hacer como un mix, ¿no? Tal vez tener al menos un miembro con experiencia que sea extranjero, pero que se haga acompañar de dos miembros nacionales con tal vez menos experiencia para que dentro de cada país vaya haciendo esa masa crítica de miembros de Dispute Board con experiencia para que el día de mañana sea más eficiente. Luego, otro reto es cómo implementarlo y en qué momento, sobre todo. Muchas veces, y lo he escuchado de algunos de ustedes, lo que llegamos es a implementarlo a la mitad de la obra, cuando lleva 3/3 partes la obra, o al final, cuando ya estamos peleados antes de ir al arbitraje. Esa implementación tardía me parece que es una mala práctica y que debemos promover esa implementación que sea temprana, desde el puro inicio de la obra. Eh, Otra figura, por lo menos aquí en Costa Rica, que lo que usamos mayormente son los contratos FIDIC, es la mala utilización de la figura del ingeniero, algunos conceptos erróneos de cuál es la figura del ingeniero. Eso es un gran reto, por lo menos en nuestro país. Luego, que también lo han comentado, otro gran reto en Costa Rica es el tema del dispute board permanente. Normalmente se trata de que sea ad hoc y eso, como lo han mencionado, pasa a ser como un mini arbitraje y no rescata toda la función preventiva y de gestión de diferencias del dispute board durante la obra.
Otro tema para mejorar o reto es también que las partes tienen esa concepción de que el dispute board es muy caro y quieren nombrar solo un miembro, lo cual desde mi punto de vista es equivocado, ya que la riqueza del dispute board no solo es que sean tres miembros, sino que sean de diferentes profesiones, es decir, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera. Otro tema es que tal vez siento que en Latinoamérica y también en Costa Rica hemos hecho mucho énfasis en capacitar a miembros de Dispute Board, pero como también lo dice la DIADBF en sus metas estratégicas de este año, es enfocarnos en la capacitación de los usuarios. Es decir, la capacitación de las empresas que son los empleadores y la capacitación de los contratistas. Creo que eso es importante. También es importante, sería importante para Costa Rica y yo creo que para Latinoamérica, hacer como un compendio de lecciones aprendidas de lo que ha pasado en estos años para ver cómo mejorarlo y también hacer capacitaciones o reforzar la 20 capacitación. minutos porque ahí salimos a clase. O sea, de clase. Ahí se acabó. Listo. A las 3:30. Ok, gracias. Y finalmente cierro con que creo que la capacitación de los usuarios, vuelvo a decir, contratante y contratista, en los contratos que se utilizan en cada país, ya sea FIDIC o NEC, es importante porque lo que me ha pasado es que llego y veo que los, tanto contratante como contratista, no saben usar el contrato. Entonces eso lo hace más complicado en la ejecución de la obra. Gracias, Carlos. Uy, súper, Cris, un montón de puntos chéveres ahí que creo que vas concluyendo. Uno, el tema de experiencia, yo creo que la experiencia es clave y sobre todo el tema que es otro problema, por ejemplo, en mi país restringieron a que los extranjeros no pueden. Dos, hay muchos temas entonces traer esa experiencia de otros lados ha sido clave. Y el caso, por eso quería cerrar con Perú. Perú trae, no, yo soy miembro de varios dispute boards, soy presidente de varios dispute boards allá y entender que pueden haber experiencias extranjeras que pueden servirle al país, pues es clave. Y esa apertura para que hayan extranjeros pues, en esto, creo que es algo de lo que ha beneficiado a Perú sin lugar a dudas. O sea, tener personas como Cristian, como Eduardo, como Fernando en esos dispute boards que tienen mucha experiencia, pues ha ayudado realmente al país y ha sido positivo para el país. Eso resalto. Dos, el tema de la selección de los miembros al principio. Eso yo creo que es clave. Yo creo que uno no escoge a las mismas personas cuando somos amigos al principio de un proyecto de cuando uno ya está peleando y entonces uno es saber quién puede defender, no quién es mejor para el proyecto, sino quién me puede defender a mí mejor. Son dos cosas completamente diferentes. Tres, el tema de ad hoc versus standing o las cosas hechas para una disputa al final o solo cuando surge una disputa versus las permanentes. Eso para mí creo que es un tema, por ejemplo, también en mi país que es un error grave y es el tema de creer que uno simplemente, es que esto cuesta mucho mantener algo andando y para qué le vamos a pagar a alguien. El costo de lo que se ahorra un proyecto en esas disputas es inmensamente gigante proporcional a lo que se le paga a un dispute board. Esto es como si hoy en día discutiéramos que la medicina preventiva no funciona. Es de ese calibre, es el tamaño de la discusión. Y es hoy en día tiene más sentido ir y hacerse unos chequeos anuales y saber que uno está bien y si tienes el colesterol alto te lo arreglas a ir y sufrir de una diabetes, por ejemplo, más adelante. Eso ya no, hoy en día no lo discutes. Esto es del mismo calibre que yo creo que aquí en los proyectos y es de que la prevención ahorra dinero. Y la prevención, claro, tiene un costo, pero la prevención ahorra dinero. Obviamente, ahí tú hablaste del costo del dispute board y yo creo que eso hay que hablarlo, el costo del dispute board hay que decirlo acá, que sobre todo que lo estamos grabando y muy seguramente más gente lo verá. Y es que el costo puede estar más o menos entre 0,01% del valor del proyecto de un dispute board permanente, con reuniones mensuales, con visitas al proyecto cada 3 meses, como debe ser, para que sean parte del proyecto. Entonces, ese mito de que simplemente es que un dispute cuesta mucho para eso es mentira. Eso no vale mucho comparado con lo que vale una disputa. Cualquier disputa estamos hablando de 3, 5, 10% del valor de un proyecto. Acá estamos hablando del 0,01 del valor del proyecto. Y por último, el tema de las capacitaciones, ya con eso le paso la palabra a Tati. El tema de los usuarios, yo quería agregar el tema también de las procuradurías. Lastimosamente, las procuradurías
se han puesto muy en el rol de, pues es que eso es ilegal, eso no se puede, ustedes están tomando decisiones, alguien está impartiendo justicia que no se puede. Entonces, esa capacitación que me parece que, por ejemplo, quería dejar de último Perú precisamente por eso mismo, que se ha hecho con la Procuraduría del Estado para meterlos en el tema. O la Procuraduría siempre está buscando corrupción, siempre piensa que todo esto es un foco de por dónde se puede ir esto corrupción y darse cuenta de, no, estamos jugando en el mismo equipo. Esto te ayuda a ti y me ayuda a mí, a ti Estado, y a mí a prevenir la corrupción, a todos, la transparencia que Salvador nos decía. Entonces, este tema esa capacitación y ese meter dentro del esquema a la Procuraduría me ha parecido súper interesante y creo que Perú lo ha hecho maravillosamente y por eso creo que quería cerrar con Tati en el tema de Perú. Cuéntanos en qué vamos y el para dónde vamos, para ver qué podemos usar nosotros también como lecciones. Bueno, yo lo que creo es que nosotros, producto de los años de experiencia que ya tenemos utilizando este ADR, hemos pasado a una tercera, si no cuarta etapa, ¿ok? Creo que estamos en la etapa en la que los agentes ya están extrayendo lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Y tratando de mejorar su intervención en el uso de esta herramienta, ¿no? Y por agentes me refiero a, primero, las partes, ¿no? Creo que hoy ya tenemos una experiencia importante que los contratistas y los contratantes que han participado en un contrato que tiene Dispute Board ya entienden de qué va, ¿no? Ya entienden la importancia de la prevención, ya entienden la importancia de recurrir a asistencias informales, entienden que a veces, mira, yo te diría esto, ahí es un poco osado lo que voy a decir, pero mi sensación, y lo siento en mis clientes, es que hoy ya me dicen, no, no, Tatiana, ya no vamos a hacer sumisión formal, vamos a ir a una asistencia informal, vamos a negociar, hablemos con el DA primero. Y más bien lo que me pasa es que me paran las sumisiones formales, entendiendo que la parte resolutiva ya es la última ratio. Hace 3 o 4 años, yo tenía que insistirles para poder llevar alguna asistencia informal y lo que tenía era una recatafila de sumisiones formales. Y a mí ese me parece un progreso bien importante. Porque como decía yo en la primera parte de mi intervención, hoy nosotros ya estamos hablando, o sea, ya la prevención es un término que se usa de manera recurrente, ¿no? ¿Qué tanto previenes? ¿Cómo previenes? Esa ya es harina de otro costal, ¿no es cierto? Y eso es algo que viene y también se perfila con la experiencia y el estilo de gestión de las controversias de cada parte, ¿correcto? Eh, y por los otros agentes, yo me quisiera referir también a lo importante que es el aprendizaje de los miembros DAP, ¿no? Porque los miembros DAP también son seres humanos y también son profesionales que han tenido una primera aproximación con una herramienta que estaban empezando a conocer, ¿ok? Entonces, de la teoría a la práctica hay bastante trecho. Muchas veces lo que funciona al inicio, con la propia experiencia, uno corrobora que se puede hacer de una manera mejor, que se puede hacer de una manera más eficiente, ¿no es cierto? O que se le puede dar la vuelta. ¿Qué cosa noto hoy? Noto que hay un mayor nivel de madurez y de destreza también respecto de determinados miembros de Dispute Board. Las conversaciones ya son de otro tipo, ¿ok? Incluso cuando, no solo me refiero a las conversaciones prácticas, ¿no? Oye, los llevaste a asistente informal, los hablaste, cómo los hablaste, qué le dijiste, por dónde los abordaste, ¿no? Sino incluso lo que he notado en los últimos meses es que ya han surgido conversaciones de tipo teórico, ¿ah? Como por ejemplo el tema de las medidas provisionales. ¿Ustedes se imaginarían hace 2 años que íbamos a tener una conversación, un debate con ingenieros respecto a cómo debería funcionar una medida provisional en un dispute board? Imposible, porque para comenzar era una pregunta que yo habiendo estudiado dispute board, haciendo arbitraje y todo, ni siquiera yo me hacía a ese nivel. ¿Ok? Pero cuando uno empieza, por más que estudies cómo funciona el dispute board, es muy fuerte el conocimiento y el inconsciente que uno trae de lo que más se relaciona. Y como tú decías, ¿no? Lo que más se relacionaba es el arbitraje. Entonces, incluso las primeras medidas provisionales que se presentaban eran lo más parecido a una medida cautelar en un arbitraje. ¿Ok? ¿Cuándo es que uno se va dando cuenta de las diferencias con la práctica? O sea, después de 15 proyectos, de un montón de medidas cautelares, de medidas provisionales, de darte cuenta que la realidad excede la teoría
y que hay situaciones que merecen ser tuteladas, que no están reguladas, es que uno repiensa las cosas desde otro lugar. Y solamente pongo este ejemplo porque son aprendizajes y son pulidas, ¿no es cierto?, que solamente se pueden llevar a cabo después de la experiencia y la práctica. Definitivamente, el primer dispute board que se llevó no se lleva de la misma manera que se lleva hoy. Yo no soy la misma asesora legal que era hace 6 años, ¿correcto? Los miembros del dispute board no actúan como DApps hoy como lo hacían antes. Y eso está bien. Creo que lo importante es más bien tener siempre esa mente abierta y este espíritu de constante aprendizaje y de mucha humildad para poder reconocer cuándo algo puede ser mejorado o cuándo algo no lo hicimos bien. Porque es a partir de esa capitalización de la lección aprendida que nosotros podemos generar un mayor valor para este mecanismo que al final, y eso yo les quiero decir, porque a mí me hace mucho sentido también, y quiero que como que le ponga un poco de corazón. O sea, al final el dispute board en un contexto de contratación estatal tiene casi un beneficio y un interés social. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de obras públicas, estamos hablando de colegios, de carreteras, de hospitales, de aeropuertos. Acá todos los que están en este panel hoy día como panelistas, la verdad es que creo que tienen el maravilloso privilegio de tener una infraestructura mucho más desarrollada que la de mi país. La brecha de infraestructura de mi país es muy grande, ¿ok? Hay mucha necesidad de cubrir ese gap. Y en ese sentido, cada vez que se logra que una de estas obras públicas se culmine, gracias al apoyo de un dispute board, lo que estamos logrando es que haya una población que se beneficie de una infraestructura que de otro modo no tendría acceso. Entonces, yo creo que hay una vocación social, un interés social bien importante, ¿no? Que es valioso que lo tengamos en cuenta. Completamente de acuerdo, Tati. Buenísimos los puntos también que has puesto, sobre todo comenzando por este último. Esto es un beneficio para el país. Sin lugar a dudas, esto hace a nuestros países mejores, hace que la infraestructura avance y se terminen los proyectos y por consiguiente que sea un beneficio para la sociedad. Yo creo que al final de cuentas este es el sentido de los dispute boards. Esto no es para que nos dé trabajo al uno o al otro o lo que sea, es realmente porque es beneficioso para el país. Dos, el tema de que tú decías de las sumisiones formales versus la asistencia informal. A mí eso me parece interesantísimo porque para los que no saben, que están acá o vean la grabación después, hay sumisiones formales en las que decide el dispute board, pero hay también asistencias informales en las que se hace, por ejemplo, como una especie de cada uno cuenta el cuento y el dispute board opina informalmente de hacia dónde deberían llegar. Y eso que llega a consensos. El mejor acuerdo es un consenso. O sea, si las dos partes se ponen de acuerdo, maravilloso. O sea, si alguien, al final, claro, para eso está el dispute board. Si tiene que decidir, decide. Pero si logra ayudar a mediar, entre comillas, a las partes para que se llegue a un consenso, pues esa es una situación ideal, por supuesto. Y por último, el tema de lo que tú decías del constante aprendizaje y la humildad. Yo creo que hay una cosa que yo resalto de diferencia grande para mí entre el arbitraje y el dispute board, y es que en el arbitraje el abogado es el centro del arbitraje. El abogado saca pecho, el abogado sale y quiere ganar y quiere pasar y arrollar por encima de todos. El dispute board, si no figura, hizo un maravilloso trabajo. Entonces, uno no está ahí para figurar, está ahí para que el proyecto figure. Y esa es la clave, es la diferencia para mí con el arbitraje, que yo creo que eso hace también que no sea para todo el mundo ser miembro de Dispute Board. Hay personas que ese protagonismo es parte de su ser y lo necesitan, maravilloso, para eso tienen el arbitraje, pero acá no. Y acá la idea precisamente es que el proyecto figure y que el proyecto termine. Pues con eso creo que de verdad quiero darles inmensas gracias a todos, sobre todo a los panelistas por toda la ayuda, por el apoyo. Yo espero que esta grabación pues la esperamos popularizarlos y sobre todo no puedo cerrar sin darle el agradecimiento al DEC y darle el agradecimiento a Cindy por todo el apoyo y toda la ayuda que nos han dado y que siempre sean un canal para empezar a ayudar a que nuestros países sean mejores y que la construcción y la resolución alternativa de disputas sean mejores en nuestros países. Entonces, mil gracias Cindy, mil gracias al DEC y esperamos que este sea el primero de una serie de webinars que vamos a hacer al respecto, contando un poquitico más el detalle. La idea es que el siguiente sea contando casos específicos de cómo han funcionado, Proyecto Bicentenario, ARCC, etcétera, contando ideas de esto funcionó o no funcionó, por qué funcionó y por qué no funcionó.
y contando ideas que nos puedan servir de pronto de lecciones. Entonces, a todos los participantes, muchísimas gracias. Todos los que lo vean después en la grabación, que espero que sea del interés de ustedes y que ojalá llegamos como a millones de views como pasan en los videos de la música. De Pero TikTok. bueno, llegaremos a esos rockstars, exacto. Gracias a todos y feliz noche. Hasta luego. Buenas noches, Gracias. gracias. Listo, gracias, buenas Hasta noches. luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.